¿Cómo están, chicos? Un saludo a todos, a todas. ¿Cómo ha estado su día? Su tarde, su mañana. Bueno, casi noche, ya son las 9:30. ¿Estás viendo esto en YouTube? Suscríbete, sígueme, comenta también qué te pareció el video. Y hoy día va a ser un especial Padre Pío. Empiezo también aclarando que va más allá de la religión que tú seas, o si no tienes religión ya en sí. Va a ser un directo hablando de una persona, de una de esas personas que nacen con alguna cualidad, con algo extraordinario que los hace quedar en la historia, que los hace quedando en el colectivo de todos. Ahí está Ricardo. Hola Ricardo, también miembro VIP, parte de la familia Brioners VIP. Hola Gema, así que saludo a Ricardo y miembro VIP. Y el segundo ya Ricardo de los miembros. Bueno, así que chicos, pongan me gusta, compartan como estaba diciendo en el directo con algún amigo que a lo mejor le guste esto, que le interesen estos temas así como raros de conspiraciones, de cosas como extrañas. Yo creo que este es un buen tema a hablar. Hoy día también, como estaba diciendo, es Domingo Santo. Bueno, yo creo que, corríjame si estoy mal, pero creo que esto, más allá de la religión que sea, es algo que sabemos todos nos damos cuenta de esto, todos, somos conocedores de esto, de Semana Santa. Hoy día empieza Domingo Santo, hoy día es Domingo de Ramos. O sea, hoy día empieza Semana Santa, Domingo de Ramos. Bueno chicos, no me enrollo más. Somos 60 en el vivo, así que vamos a empezar Vamos a empezar a hablar un poquito de este señor, porque ya lo nombré, que es el Padre Pío, o más conocido por su nombre ¿cómo se llama? Completo, San Pío de Pietrelcina. De que hablamos hoy el día. Un saludo a Gigo, DJ, suscriptor VIP también ahí, parte de la comunidad VIP. Saludos amigo. Bueno, estoy en la casa de mi abuela, chicos. Más adelante también voy a hacer un video con ella. Así que si escuchan ahí a mi abuela, está hablando ahí por teléfono. 72, me parece 60. Padre Pío, también conocido como San Pío de Pietrelcina, fue un fraile capuchino italiano. Nació el 25 de mayo de 1887. Bueno, los capuchinos lo inventé yo, está acá escrito. Nació en Pietrelcina, Italia. Su vida estuvo marcada por lo sobrenatural, estigmas, visiones, milagros y enfrentamientos con el mismísimo demonio. Fue canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. Bueno, es un poco el intro de quién era este señor. Bueno, para los que no son de ninguna religión, yo creo que los que son de la Iglesia Católica lo conocen un poco, pero para los que no pertenecen a ninguna religión, como en mi caso, soy bautizado por la Iglesia Católica, pero no soy devoto a ninguna religión, eso es más o menos la introducción de quién era este señor. Se llamaba Pío de Pietrelcina, fue un fraile, bueno, él falleció ya, nació en Italia, y algunos de sus dones, algo que lo caracterizaba, era eso. Él tenía estigmas, visiones, milagros, y tuvo enfrentamiento durante su vida también con el padre, con el mismísimo demonio. Bueno, hola Pía, hola Erika, ahí están los suscriptores VIP, están llegando a poquito. Los miembros VIP que apoyan el TikTok en la suscripción. Por tu conocimiento, que pase no esté bautizado. Eso, bueno, yo amigo, no soy un conocedor extraordinario como todos piensan. Yo lo que sé, lo que he aprendido es por las mías. Y yo pienso que eso depende de cada persona. O sea, si tú no estás bautizado y sientes que a lo mejor te afecta el no estar bautizado en cuanto a lo energético, puedes bautizar, pero yo no sé, y conozco gente que no está bautizada, nunca le ha pasado nada. Así que los dejo a criterio de cada uno. Si me preguntan de mí, yo creo que da un poco lo mismo. Creo que las protecciones energéticas van más allá de los bautismos. Bueno, si yo entonces, como mi padre falleció, por su presencia siempre vive en mí, incluso en la casa de mi madre. Bueno, hola Mariel. Sigamos chicos, estamos hablando del Padre Pío. Si tienen alguna pregunta de eso, vayan preguntando. Bueno, si no lo conocen también, quédense porque estamos conversando de este señor que, en mi opinión, es de los más extraordinarios en cuanto a la cantidad de poderes, de dones que tenía. Y cómo se llama, que también esto
para tener todas estas capacidades, esta persona era muy, muy humilde. El Padre Pío tenía ese contraste, tener mucho poder, mucha cercanía con Dios, con el ser, como le digo yo, y al mismo tiempo era una persona muy, muy humilde, que bueno, que algunos incluso lo comparaban con Jesús. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de eso. Sigamos entonces, chicos, su vida religiosa. Bueno, el Padre Pío entró al convento a los 15 años y fue ordenado sacerdote en 1910. O sea, entró bien pequeñito y se metió, la idea era ser sacerdote. En 1910 recién fue ordenado como un sacerdote. Desde joven sufrió enfermedades misteriosas y fenómenos inexplicables. Bueno, que esto es algo que también se habla mucho. Se habla mucho de esto cuando una persona está como muy cerca de Dios, muy cerca del ser, como le digo yo. Tienen como esa vulnerabilidad, o sea, son como personas más enfermas. No se han dado cuenta que las personas que tienen como menos maldad en el cuerpo, o aparentemente tienen como menos maldad, por ejemplo, niños, abuelitos que nunca le han hecho daño a nadie, como que les llegan más enfermedades. Bueno, el Padre Pío desde chico también sufrió muchas enfermedades misteriosas y fenómenos inexplicables. Lo conocieron mi mamá, ella siempre lo sigue y ora. Hola Bárbara, hola Maribel, en la silla de curaciones milagrosas. Exactamente. Se trasladó al convento San Giovanni Rotondo, donde vivió hasta su fallecimiento. O sea, una vez que él fue sacerdote, lo trasladaron y vivió ahí hasta su fallecimiento. Bueno, ¿por qué empezó todo esto de su fama? Bueno, en la época del Padre Pío no había internet, o sea, no había redes sociales, no había como TikTok, que el Señor podía decir, hice un milagro, conózcame todos. ¿Cómo empezó la fama del Padre Pío? Su fama creció porque la gente decía que él podía leer, atención, el alma. Él podía leer el alma de las personas y confesar durante horas con sabiduría divina. Ustedes ya lo he escuchado. Él podía, o sea, por supongamos que yo iba a confesarme con el Padre Pío. Bueno, los que no saben qué es una confesión, es cuando tú vas de un sacerdote católico, te sientas a un costado de él y le empieza a contar tus pecados. Después te perdona, te limpia y se supone que quedas limpio. Bueno, las personas que iban a donde el Padre Pío a confesarse, a lo que yo escuché que pasaba es que llegaban ahí y le contaban todo lo que le había pasado. Por ejemplo, le decían que sí, comí sin hambre, que sí, me insulté a alguien, le pedí a alguien, no sé, cometí un pecado, robé. Las confesiones que a él le hacían, una vez que la persona terminaba de contarle las cosas que que pensaba que eran pecados, algo que pasaba era que el Padre Pío la quedaba mirando a la persona y le decía, espera un poquito, me gracias Fernanda, no me contaste esto, te estaba olvidando esto. O sea, como que él les decía, les recordaba de pecados que habían cometido sin que la persona les dijera. Él podía, como dije, leer almas. Saludos Valesca. Bueno, gracias Fernanda por el gorrito. Se agradece ahí la buena onda. Compartan el directo, chicos. Cuando precisamente pasamos entonces a los dones sobrenaturales que tenía el Padre Pío. Bueno, aquí también voy a hacer un paréntesis para decirles cuál es el que más me impactaba. ¿Cuál es el que más me impactaba de estos dones? Bueno, también hay algunos santos, después del Padre Pío, y no santos también, gente que a lo mejor no es de la Iglesia Católica, que también tiene estos dones en la actualidad. En el pasado entonces, algunos de los dones que tenía el Padre Pío eran, bueno, este no sé si es un don, para mí sí es un don, pero acá también vamos a entrar en el debate. Estigmas. Recibió las heridas de Cristo en manos y pies, costado. Sangraban a diario por 50 años. Bueno, estos estigmas fueron investigados por médicos y la mismísima Iglesia, corroborando que eran heridas que aparecían sin explicación, desaparecían sin explicación de un momento a otro, y además estas heridas que tenía el Padre Pío tenían algunas olor a rosa, a rosas, eran como un olor, tenían un buen olor. O sea, a él se le hacían, por ejemplo, agujeros en las manos, él mostraba las heridas y se le cerraban a los segundos, se le hacían agujeros y se le cerraban a los segundos. Bueno, y mientras la herida estaba ahí, tenía olor a rosas.
Eso es lo que le pasa a él. Bueno, esto también se dice, los estigmas, se dicen que son, se llama 10.000 me gusta. Gracias, Francisco. Yo tengo un montón de parálisis del sueño y son espíritus malignos. Sí, creo que también lo mismo. Yo también creo que son espíritus malignos. Jun. Pero como estaba diciendo, los estigmas, algo que se dice, los estigmas, es que una persona que tiene estigmas es porque fue tocada o pudo ver a Dios, al ser, como le digo. Por ahí, bueno, está lo que se dice en la Iglesia Católica, una persona que le aparecen, repito, estigmas, ya sea en la herida de la corona, la herida de las manos, es porque pudo ver a Dios. Bueno, sigamos entonces con los dones. Bilocación, como mencionaba la amiga ahí en delante, el Padre Pío tenía el don de la bilocación, fue visto en diferentes lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, soldados aseguraron haberlo visto en el aire durante la Segunda Guerra Mundial, impidiendo bombardeos. O sea, el Padre Pío fue visto por soldados en la Segunda Guerra Mundial, impidiendo un bombardeo. O sea, él lo veían flotando. Pero era un pacífico también, y hay soldados que afirmaron, repito, verlo ¿cómo se llama? Levitando en medio de una guerra. Un sacerdote, un compañero de él también, no recuerdo ahora exactamente el nombre, esta no a mí, saludos no a mí, también aseguró verlo. O sea, una vez lo fue a buscar, era un sacerdote de menor rango que el Padre Pío, lo fue a buscar a su dormitorio y aseguró también ver al Padre Pío en una especie como de éxtasis, inundaba la oración y estaba levitando. Cuando, se decía mucho, cuando el Padre Pío entraba como en el estado de oración, entraba como una especie de trance y levitaba. O sea, era tanta la conexión que él tenía con el ser, con Dios, que levitaba, podía levitar cuando entraba en este trance. Bueno, lectura de alma, también, como dijimos antes, el primer don que ya habíamos mencionado era uno de los dones que tenía también el Padre Pío. Durante la confesión, tal y como les dije antes, decía los pecados ocultos que la gente no confesaba. Bueno, gracias, Claudio, por seguirme. Gracias, Claudio. Bueno, saludos a Nelson ahí, de ahí, buen guapo amigo en el Smart Fit, lo que está ahí. Saludos a Nelson. Grande Smart Fit. Bueno, sigamos entonces, fragancia mística. Bueno, esto es lo que también yo les dije antes, cuando se le hacían las heridas, tenían como un olor a rosas. Fragancia mística, muchos percibían un aroma celestial como flores o incienso cuando él estaba cerca, incluso después de su fallecimiento. Esto también es lo que se decía del influencer, ¿cómo se llama? El influencer santo. El chico este que falleció, no me acuerdo cómo se llama. Se va el nombre, a ver si alguno recuerda, es un chico que falleció hace poco, un italiano, relativamente poco, creo que en el 2003, 2004 por ahí. Y también estaba como incorrompido, que se llama, cuando no se echa a perder el cuerpo, y tenía también un olor como a rosas. Bueno, él también tenía los estigmas del Padre Pío. Bueno, otro de los dones que tenía San Pío eran las sanaciones milagrosas. Bueno, esto es lo que también se decía que tenía el mismísimo Jesús. Para los que vienen ahí un poco en la Iglesia Católica, me estrené la historia del Padre Pío. Gente gravemente enferma se curaba tras sus oraciones. O sea, esto, como dije, lo podía hacer Jesús, y el Padre Pío también lo realizó en algunas ocasiones. Bueno, eso son entonces algunos de los dones que tenía él. Bueno, esta es la bilocación también, como les dije, fue, además de ser visto por algunos soldados durante la Segunda Guerra Mundial, también se dice que él estuvo en dos lugares al mismo tiempo cuando estaba en la iglesia. El padre, uno de los párrocos, lo vio también y le preguntó, o sea, le llegó un agradecimiento a este párroco de la iglesia de San Pío, le llegó un agradecimiento de Roma, que le agradecían por haber enviado al Padre Pío tal día. Bueno, yo les digo, él quedó impresionado, fue a hablar con el Padre Pío, y el Padre Pío había estado toda la semana ahí mismo, en ese pueblo, o sea, no había ido a Roma, había estado en dos lugares a la vez, y los de Roma lo vieron. No son cosas así, chicos, que tenía este señor, el Padre Pío. Son algunos otros estigmas: bilocación,
lectura de alma, como dijimos, olía a fragancias místicas y podía hacer sanaciones milagrosas. Bueno, acá no se incluye un poco lo de la levitación, que para mí también es un don. Yo creo que ¿cómo se llama? El poder levitar, o sea, el estado de trance, entraba él que lograba levitar, yo creo que es un don con todas las palabras, con todas las leyes. No sé qué piensan, chicos, ¿eh? Bueno, somos poquitos días, pero no sé qué piensan del Padre Pío, los que están ahí. ¿Lo habían escuchado? Bueno, si no lo habían escuchado, escúchenlo acá porque hay mucho más que contar. Hay mucho más de qué hablar de este señor, que para algunos es el santo más humilde que tuvo la Iglesia Católica. De hecho, habían ¿cómo se llama? Personas que no pertenecen a la Iglesia Católica, que seguían a este señor. Que iban a la casa, o sea, iban a la capilla de él a pedirle que lo sanara. Bueno, entonces pasamos a unas partes fuertes. Son similares a las historias. Sí, Francisco Asís también. Bueno, voy a hacer un directo también hablando de él. A mí me habría dado como miedo, vergüenza confesarme con él. Es que creo, amigo Jun, que cuando ya estáis como en un estado de entrega total, pongamos en este caso, ustedes van de una persona que puede leer todos ustedes, que los puede ver como, no pueden decir nada que él no sepa, porque él ya sabe todo. O sea, ya es entregado, no hay por qué tener vergüenza si ya sabes que él sabe todo. Es un hombre con extrema fe en Dios, el Padre Pío. Bueno, para los que se van sumando, para los que están ahí, chicos, estamos hablando del Padre Pío, especial Semana Santa. Bueno, también llevándolo un poco para el lado de mi contenido, que es el contenido de terror. Y vamos a hablar ahora mismo de los encuentros que tuvo este señor. Ya hablamos de los dones que tuvo. Ahora vamos a hablar un poco de los encuentros que tuvo con el demonio. Con el demonio. Él tenía voz de pobreza. Pasemos entonces, gracias Claudia. Puede quedarse un rato aquí, Claudia. Encuentros con el demonio. Bueno, esto es lo que pasaba mucho, como les dije antes también, cuando una persona está muy cerca de Dios, algo que todos pueden ver, por ejemplo, lo de las enfermedades. Hay personas que son muy inocentes como niños, personas que son como los abuelitos que son muy inocentes, y le llegan enfermedades y la gente empieza a preguntarse por qué. ¿Por qué una persona tan buena le llegan tantas enfermedades? Y esto es algo que no tiene explicación, pero que pasa. Si ustedes se fijan bien, pasa mucho. Pasa mucho que personas muy buenas, o que no tienen como ninguna maldad, como que les llegan enfermedades. Bueno, lo que le pasaba al Padre Pío era eso, que le llegaban enfermedades. Y ahora vamos a la parte en la que lo atacaban los demonios. El Padre Pío relató ataques físicos y espirituales del demonio, al que llamaba el enemigo. Acá estamos, Luis Fly. ¿Cómo estamos? Felipe Camiroaga. Sin duda una historia de nobleza e iluminación. Repito entonces, el Padre Pío relató ataques físicos, espirituales del demonio, y él lo llamaba el enemigo. Bueno, golpes reales. A veces lo encontraban con moretones y sangrando, diciendo que había sido golpeado por el diablo en forma de bestia o sombra. O sea, esto no es algo que él decía que le pasaba aquí. Yo voy y le digo a mi amigo, a mí me pegó el diablo, mira. Él mostraba, chicos, los moretones, que algunas veces incluso decía que lo dejaban mal. O sea, que lo dejaban muy mal, le daban la paliza, los demonios, le daban la paliza de su vida, lo dejaban todo moreteado. Bueno, y esto las personas lo veían. Cuando le preguntaba, o sea, él no iba diciendo me pegó el diablo. Cuando las personas lo veían con moretones, él decía lo que le había pasado. Sí, los demonios le tenían miedo al Padre Pío. Hay también Mario, me saluda Mario Frey, también hay miembro VIP, suscriptor VIP que está en el grupo de WhatsApp. Había también no sé si esto es real o no, pero había una persona que decía que cuando Ed y Lorraine Warren, los psíquicos, las películas del Conjuro, cuando ellos iban a entrar a la casa de Amityville, a Lorraine Warren se le apareció el Padre Pío. Se le apareció el Padre Pío y le dijo que no entrara, que era muy peligroso, que había muchos demonios. Bueno, esto no sé si es así, pero creo que una vez lo escuché. Bueno, entonces pasamos de los golpes reales a otro encuentro que tuvo el padre con demonios, que era ruido y miedo. Escuchaba voces y gritos.
veía figuras horribles por las noches. Esto le pasaba mucho más cuando él entraba en éxtasis y empezaba a orar en trances. O sea, los demonios, cuando él empezaba a orar, cuando lo veían como conectando con Dios, con el ser, iban y le empezaban a pegarle, empezaban como a golpearlo, a atacarlo. Tentaciones. El demonio intentaba confundirlo con visiones falsas, como falsas apariciones de la Virgen. La gracia de Mateo también, suscriptor vivo ahí, parte de la comunidad VIP. Buenas noches, Mateo. Te hablé a Mateo acá en TikTok hace rato para que me des tu número para agregarte al grupo de WhatsApp, Mateo. No te voy a agregar porque no me respondió el mensaje, amigo. Y un suscriptor VIP, amigo, así que puede estar ya en el grupo de WhatsApp. Apariciones de Ángel de la Luz. Sí, me acuerdo que el Padre Pío, bueno, cuando hice un video hablando de él, el Padre Pío contó que una de las veces que más miedo tuvo, bueno, porque preguntan si es bueno tener miedo o no, el Padre Pío, que era un santo, tenía miedo, le daba miedo. Él dijo una vez que, contó que una vez, la vez que tuvo más miedo fue cuando él vio al diablo, pero en forma de Jesús. O sea, se le apareció el diablo, pero con la forma de Jesús. Y ahí hoy sentido miedo. Bueno, chicos, compartan el directo, somos súper pocos hoy día, no sé por qué van a darle estos temas, somos tan poquitos, pero compartan el directo, cabros, pongan me gusta, a ver si TikTok avisa antes de que termine, porque a veces estoy terminando el directo y lleva gente, ojalá que lleva gente antes de irme, para que puedan también conocer esto, que igualmente voy a subir al canal de YouTube, para que lo vean de nuevo. Bueno, ahí también yo les digo que si ustedes le quieren tener miedo a Dios, está bien. Gracias Mateo ahí, suscriptor VIP, mandó un gorrito. Gracias, amigo. Bueno, testigos. Aquí estamos pasando la parte, seguimos con la parte en la que el Padre Pío era atacado por el diablo. Testigos. Otros frailes del convento también escuchaban ruidos extraños en su celda por las noches. Saludos, Danae Cerda. No sé si está en Estados Unidos. Hello. How are you? Saludos para Estados Unidos, Danae. Yo fui cuando era más chico para allá, cuando tenía 18. Me pidió un viaje solo la primera vez. Y saludos, Danae, para Estados Unidos. Disfruta ya ese país. De vez en cuando sí, amigos. De vez en cuando siento como que cuando hay algo malo, pero no soy medio. Es como la sensación energética que tienen todos, yo creo. Cuando hay un lugar y sentís que hay algo que te avisa el cuerpo. Yo no soy medio, pero creo que esto es lo que todos pueden hacer. Gracias, Danae. No me seguía Danae. Gracias por seguirme, Danae. Bienvenida. Welcome to mi TikTok. Bueno, jugando un poco en el idioma, no te lo doy mal. Así que eso, chicos. Bueno, pasemos a las partes más. Gracias, Pauli, por seguirme también. Bienvenida, Pauli. ¿Qué realmente bajo la pirámide de Kefren? No sé, Daniel hace poco vi que había como otro cubículo abajo. Dios recibe los corazones, por eso muestra fortaleza. Dios siempre tiene el control de remoto, yo creo, el diablo y su demonio en la guerra espiritual. Bueno, hola, Solfer, saludos de Rancagua. Vale, me contó que temprano había en Rancagua. Si me veían temprano en Rancagua, tienen que saludarme, chicos. Me saludaron como 2 personas en Rancagua. Bueno, hola, Florencia, ¿cómo estamos? Bienvenida también, suscriptora ahí, Florencia. Saludos para Nero, el amigo ahí, el bandido. Bueno, chicos, pasemos entonces y creo que una de las partes más importantes de este señor. Aquí estamos en la casa de mi abuela ahora. Estamos cenando y ahora haciendo un directo. Una de las partes para mí más importantes del Padre Pío, que son los milagros. Gracias, Danae. Bueno, ya vamos a hacer una investigación también de la iglesia. Los milagros. Bueno, para la canonización de las personas de la Iglesia Católica, te pide ¿cómo se llama? Una cantidad de milagros comprobados. Bueno, esto es lo que pide la Iglesia Católica. Como dije, hay gente que tiene los mismos dones que el Padre Pío, pero que no son católicos y que a lo mejor por eso no tienen tanto reconocimiento. Y los hay. Yo sé que en el siglo XXI hay personas que tienen también, o sea, en el año 2025 hay personas que tienen también estos dones y que no son reconocidos solamente por no ser parte de la Iglesia Católica. Bueno,
Los milagros reconocidos por la Iglesia Católica del Padre Pío, como dije, para su canonización se los exigieron, son la sanación de Mateo Pío Colella, o si dice así, o si dice Colella, pero la sanación de Mateo Pío, digamos. Niño en coma, con meningitis fulminante, curación sin explicación médica tras una oración del Padre Pío. O sea, este niño Pío Colella, Mateo Pío Colella, estaba en coma. Tenía meningitis fulminante. O sea, tenía una meningitis así como tómate dos antibióticos y se te va a pasar. Tenía una meningitis fulminante, terminal. El Padre Pío hizo una oración y este niño se salvó. Bueno, ese fue el primer milagro entonces el Padre Pío, o uno de los tantos milagros que hizo. El siguiente milagro que hizo el Padre Pío fue la sanación de Consiglia de Martino, curada de artritis grave y otras enfermedades tras pedirle ayuda en oración. O sea, esta persona ni siquiera fue donde el Padre Pío, o sea, ni siquiera fue presencialmente, estaba el Padre Pío. Ella le hizo una oración y el Padre Pío la sanó. La sanó de artritis grave. Bueno, además de otras enfermedades que no se aclaran bien. Bueno, yo creo que hay muchos pecados. Bueno, acá encontré solamente algunos, agregué algunos solamente. Gracias, Pablo, y te felicito por lo que usted hace en su video del Bruma. Y otro un gran abrazo. Ese es mi hermano, Pauli. Mi hermano es el que hace las psicofonías. Yo soy más de exploraciones. Hay personas que se les ha parecido. A ver. Personas que se les ha parecido a los pies de la cama. Sí, es que a eso es lo que me refiero, es que como que el Padre Pío era muy humilde, o sea, como que no ayudaba a personas solamente de plata, no ayudaba a algunos, como que ayudaba a todos. Y creo que también lo hizo ser respetado fuera de la Iglesia Católica, o sea, era un santo que fue respetado incluso fuera de la Iglesia Católica. Me acordé de lo que pasó cuando el Padre Pío empezó, ojalá que no vamos a tener el directo por lo que voy a decir ahora, pero hay algo que ocurrió cuando el Padre Pío empezó a tener popularidad. Me acordé de un video que hice hace tiempo atrás. Cuando el Padre Pío empezó a tener popularidad, bueno, las personas le pedían que él fuera el que hacía las misas, lo pedían mucho, producto de los milagros que él hacía, producto también de estas confesiones, en las que él, si uno le contaba un pecado, te lo recordaba, producto de todo esto, de los estigmas, de todo esto, estas cosas que se fueron contando y que causaron revuelo, lo pedían, la gente lo veía. Había un sacerdote, que era el padre mayor ahí, que mandó al Padre Pío a su dormitorio y lo encerró, güey. Lo dejó como 3 meses encerrado más. O sea, no lo dejaba salir, no dejaba que la gente lo viera, nada. Se empezó a sentir envidia. De la misma iglesia a él, empezaron a sentir envidia. Y lo dejaron como de lado. Este tío no recuerdo bien el nombre del párroco mayor, pero lo mandó, lo encerró, no lo dejaba realizar misas, para que vean cómo es la cosa. Esto que a lo mejor la Iglesia Católica lo hubiese podido servir. O sea, tenemos a alguien que hace milagros, que es una persona que todos lo quieren. Lo empezaron a dejar de lado. O sea, lo escondieron. Producto del ego y de no mostrarse, o sea, de no pagar a los que tenían mejor cargo. Bueno, saludos Rosita. Pero bueno, chicos, eso fue lo que pasó con el Padre Pío, en parte de la Iglesia Católica que lo mandó a ¿cómo se llama?, a ocultar por un tiempo, pero después ya fue demasiado y no pudieron tenerlo escondido, tenían que sacarlo nomás, bueno, la gente lo pedía, etc. Así que sigamos. Eso fue un poco, bueno, algo que no me acordaba, que pasó también con el Padre Pío. Yo creo que estaba diciendo la Oriana, yo creo que la envidia es mucho más común en la iglesia, las religiones. Bueno, parece que tampoco no pertenezco a ninguna religión, creo que las religiones son una de las formas que tienen para tenernos controlados. No voy a hablar mucho de esto acá porque estamos en vivo, pero es una de las formas para tenernos controlados. Yo creo que todas las personas tienen su propia religión dentro y todos somos parte de lo mismo, que es el ser, la energía divina y no una energía perfecta, y no es necesario ir a ninguna religión.
Pero bueno, esto es parte, o sea, eso lo dejo a cada quien, no invito a nadie que no vaya, que vaya, cada uno tiene ahí su opinión. Si vamos entonces con el cierre ya, muchos aseguran que el Padre Pío sigue obrando milagros después de fallecido, apareciéndose en sueños o dejando su fragancia. Incluso algunos dicen que en momentos de crisis o peligro se les ha aparecido un fraile con barba y guantes sin dedos y luego descubren que fue él. Muchas personas me han contado que lo han visto, me han contado que se les ha aparecido cuando ellos oran, y yo creo que sí, yo creo que es muy probable que esta persona, San Pío de Pietrelcina, siga desde el otro lado, desde su otra forma, aportándonos, ayudándonos a nosotros que estamos acá a lo mejor más vulnerables o más apegados a lo que es el ego, a lo efímero.